Hola, buenos días, bienvenidos. Hoy es el segundo día de las jornadas profesionales de traducción. Ayer tuvimos mucha convocatoria, espero que hayan sido propuestas nutritivas. Espero que las de hoy también les resulten muy interesantes. Hoy tenemos una mesa con creadoras de contenido que trabajan el libro de una manera, hace mucha difusión, y a nosotros lo que nos interesaba era ver cómo se relacionaba la traducción en el trabajo de ellas. Va a moderar la mesa Gisela Paggi. Es profesora en letras, periodista cultural y bibliotecaria, cofundadora y editora en Ulrica Revista, especializada en mediación y promoción de la lectura, dicta talleres literarios focalizados en clásicos del siglo XX y realiza divulgación en redes sociales sobre temas del mundo del libro, la literatura y la bibliofilia. Ella nos va entonces a presentar a las otras oradoras y nos va a contar de qué va a hablar esta mesa, creadoras de contenido, la traducción editorial en redes. Hola. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, primero voy a presentar a las chicas que me acompañan. Ahí. Perfecto. Fantástico. Bien, voy a presentar primero a las chicas. Rosario Pozo Gowland es la fundadora y directora creativa de Decime un libro. Apasionada por el saber y la lectura, ha logrado fusionar su amplio recorrido académico y profesional en una propuesta cultural única. Abogada de profesión y con 14 años de experiencia, complementó su formación con diversos posgrados y maestrías, entre ellos uno en sociología. Esta trayectoria le brindó una perspectiva analítica y crítica que hoy es la base del universo de Decime un libro. Lo que comenzó como un hobby personal, en 2018 rápidamente se transformó en una vocación que la llevó a dejar su carrera en el 2020. Desde entonces se dedica por completo a dirigir Decime un libro, un espacio que a través del rigor, el profesionalismo y la excelencia fomenta el pensamiento crítico, el análisis cultural y la cultura reflexiva. Gracias, Rosario, por estar. Y Andrea Valeri es egresada del Lengüitas de la carrera Traductorado Técnico Científico en Inglés, bookfluencer desde el 2015 y co-creadora del Club de Lectura y Podcast ¿Vale la pena leer? Bienvenida también, Andy. Bueno, muchas gracias antes que nada a ti por la invitación a participar de esta mesa en la que trataremos de desandar un poco el camino de la traducción editorial dentro del mundo de las redes sociales, un poco representadas por nosotras tres. Es un universo súper amplio, pero bueno, fuimos las invitadas. Y pensaba que justo hoy tenemos dos efemérides. Es el Día Internacional del Libro y además esta feria cumple 50 años, sus primeros 50 años de vida. Y pensaba que 50 años nos parece un montón de tiempo. Y además, bueno, el Día Internacional del Libro se celebra en conmemoración, porque parece ser que en el mismo día murieron Shakespeare, Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega hace más de 400 años. Y también nos parece un montón de tiempo y, sin embargo, para la historia del libro, y voy a agarrar algo de ejemplo. Tengo un libro usado, perdón. Para la historia del libro, en realidad es un tiempo muy corto porque nos acompaña hace milenios por nuestro camino por este mundo. Pero el libro así, el físico, desde que pasamos del rollo al códex, que es esto, pasaron 1000 años. Y no ha cambiado demasiado. Es casi que un invento perfecto como la cuchara. Ha cambiado, sí, los materiales con los que se fabrica, la forma en que se fabrica, se han creado sustitutos o acompañamientos, no sé si sustitutos, otras formas de hacer libros a través de los audiolibros y del libro digital, pero este objeto en sí, a pesar de cambios variables, sigue siendo hace 1000 años exactamente igual, tapitas y folios en un cuadernillo, ¿no? Lo que sí ha cambiado es la forma en que leemos. Y la irrupción de las redes sociales, que es el tema que nos reúne hoy, ha cambiado la forma de leer. Hoy, más que nunca, buscamos que la lectura sea un ejercicio colectivo. Y me hace pensar, perdón, pero esta es la rama de mi especialidad, que hace miles de años la lectura también era
un ejercicio público, porque no había libros. Entonces un tipo en el Imperio Romano se paraba frente a un grupo de personas, que podríamos ser nosotros, y leía en voz alta. Cuando el libro se convirtió en un producto masivo, muchos años después, muchos siglos después, es que se volvió una práctica individual y privada, porque todos pudimos tener un libro en nuestras casas. Y ahora, las redes sociales nos invitan a que la lectura vuelva a ser un ejercicio público y colectivo. Y leemos un libro y queremos compartirlo. Y las redes sociales nos han dado ese campo importantísimo para que lo podamos hacer. Y en ese contexto, además, fíjense, algo que yo vengo observando hace mucho tiempo, y las chicas van a coincidir, es que hay cada vez más clubes y talleres de lectura. Y eso nos habla de que las personas tienen ganas de hacer de la experiencia de lectura un ejercicio para compartir con otros. Y los clubes de lectura ya no son simplemente en las bibliotecas, están en las librerías, en los centros culturales, incluso en las casas de las personas. La gente se junta a leer un libro, es algo maravilloso. Y en este contexto, el rol que cumplimos, los que hacemos un trabajo de mediación de la lectura, ya se volvió muy importante y casi ineludible. Ya somos parte de la cadena de circulación del libro, y eso se nota en que cada vez más mediadores o divulgadores, creadores de contenido, bookfluencers, son invitados a participar de la Feria del Libro, porque ya, incluso yo creo que una reseña de redes sociales vende hoy mucho más que una reseña en un diario, en un medio de los más importantes de Argentina, ¿no? Así que ya somos como una parte ineludible. Y en algo en lo que se nota, o por lo menos lo noto yo, es que cada vez más las personas nos preguntan no solo qué leer, sino cómo leer. En un contexto además de crisis, en la que comprarse un libro es una inversión, cada vez más personas me preguntan qué edición compro y sobre todo qué traductor elijo para muchas de las obras. Así que eso nos invita también a nosotras a empezar a reflexionar sobre esas cuestiones del libro que a lo mejor antes no se tenían en cuenta porque no existía la variedad. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, leía la traducción que me tocaba, porque no había como mucha variedad. Entonces, yo sacaba los libros de una biblioteca popular, porque encima no los podía comprar, y bueno, y tuve que leer a los rusos todos en ediciones, traducciones españolas castizas, que hoy digo le tendría que hacer un poco de justicia a esos autores y volver a leer a Tolstoy de la manera un poco más correcta. Y ya para abrir a las chicas al debate, le quería preguntar qué rol le dan ustedes a la elección de la traducción a la hora de elegir sus lecturas. No sé quién quiere tomar la posta primero. Buen día. Bueno, como traductora, ¿lo puedo sacar eso? Sí, mejor, gracias. Me voy a quedar con tortícolis. Bueno, en mi caso, creo que el conocer al traductor ayuda mucho a poder confiar en el producto final que tenés en mano. Yo también, como traductora, me rijo por las referencias, ¿no? Por ejemplo, Vane Fusco, Dani Taboada, son traductoras que tienen un montón de obras traducidas y sé que trabajan muy bien, entonces ya sé que si el libro está traducido por ellas, va a ser un librazo, o al menos la traducción va a estar correcta. Y es importante tener eso en cuenta porque a veces una mala traducción puede hacer que el libro te guste menos y quien no sabe el idioma extranjero no tiene forma de comparar con el texto original. Entonces, justamente el traductor es ese mediador para que el libro llegue y el lector entienda el mensaje, ¿no? Así que sí, para mí es importante tener en cuenta quién lo traduce y sobre todo que como qué tan profesional es, qué tanto empeño le pone, ¿no? Y también está bueno a veces quizás acercarse en Instagram, ¿no?, con el traductor y preguntar, tipo, che, ¿por qué tomaste esta decisión? Así que sí.
Hay veces que no se puede elegir porque, porque es una única traducción, en el caso de los libros contemporáneos, o sea, los que se editan ahora, así que no te queda otra que tomar lo que te están dando. En mi caso, que me concentro un poco más en literatura contemporánea, yo ya sé que determinadas editoriales les importa más la traducción que a otras. Cuando digo les importa, me refiero a que hay un foco puesto ahí, como no les da lo mismo quién está leyendo, los pequeños detalles, y que entienden la traducción como un acto creativo, que para mí lo es, no simplemente algo, una equivalencia, porque eso es una ficción, no existe en la lengua. Entonces, en mi caso, con la literatura contemporánea, me guío un poco más por las editoriales, las que sé que les importan determinadas cosas que a mí también me importan. Ahí a lo que pasa mucho con los libros traducidos en España y las lecturas que se hacen en Argentina y en el resto de América Latina, que no es menor, que hoy en día se está prestando un poco más de atención. Hay algunas distribuidoras que deciden hacer pequeñas adaptaciones, algunas palabras que quizás en un público argentino, latinoamericano, nos chocan un poco, les están prestando más atención. Esta feria me estuve juntando con algunos editores, les hablé de eso, por ejemplo, Nórdica o con el de Sexto Piso, y les llama la atención que en Argentina nos llame la atención eso y les digamos. Sexto Piso no es español el editor, pero en el caso del de Nórdica me dijo, como él es sociólogo, entonces tiene una mirada un poco más como, bueno, claro, desde el eurocentrismo nosotros no somos, o sea, no somos tan conscientes, pero ahora hay muchos libros traducidos en Argentina, porque son editoriales argentinas, y ellos los leen y ahí recién entienden lo que les pasa a un público argentino cuando tiene que leer traducciones, como vos decías, de los rusos, pero pasa con otras cosas. Por ejemplo, una editorial Anagrama, que también, cuando tuve la posibilidad de hablar con ellos, hay algo muy duro que no terminan como de entender y de adaptarse, y creo que tiene que ver con una cosa un poco eurocentrista, colonialista, y bueno, ahí se generan problemas, ¿no?, con las traducciones. Bueno, a mí eso me genera un sentimiento encontrado, porque por un lado celebro que haya traducciones. Yo también justo hablé hace poco con el editor de Nórdica y también le hice la misma observación, que noto que hay editoriales españolas que están tratando de hacer traducciones más adaptadas para todo el público hispanohablante. Y también observo que hay otras que siguen reticentes a hacerlo. Y es algo que celebro, obviamente, pero al mismo tiempo me pregunto, y no sé qué les pasa a ustedes con este tema, es que cuando me encuentro con traducciones argentinas, que son muy argentinas, lo celebro también. Entonces me pregunto si hay como una búsqueda de neutralizar al español para que sea para un público, para que el libro pueda venderse en España, en Argentina y en México o donde sea, y eso no estaría atentando un poco contra nuestra identidad lingüística de cada uno. No sé cómo lo ven. Yo creo que hay algo inevitable, que es la globalización. Eso no lo podemos evitar, y tenemos que ver la manera en cómo nos adaptamos. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera que las hacíamos hace 50 años, eso desde ya. En esa búsqueda, bueno, hay errores, hay aciertos, pero creo que es importante explorar otros aspectos, en este caso del lenguaje, y cómo se adapta a cómo vivimos hoy en día y cómo nos movemos y cómo funciona el mundo y el mercado en este caso. Pienso que sí es importante tener en cuenta espacios que en un momento fueron periféricos, como es América Latina. Entonces, como que no sé, pienso que es una búsqueda y que estamos justo en el momento donde estamos viendo qué se hace. Entonces está bueno el planteo, hacerse las preguntas y después ver para dónde se va, pero sí pienso también que en cuanto al lenguaje nunca puede haber una regla a la que atenerse de manera muy estricta, porque no me parece que sea la esencia del lenguaje. Sí, pensá también, digo, a veces no se puede contentar a todos, porque en un mundo ideal quizás tendríamos que tener una traducción al español rioplatense, otra en español peninsular, otra en español, no sé, de Colombia y de cualquier región, ¿no?
pero justamente como hay que globalizar, se elige por un neutro. Es cierto que lo que nos pasa con lo que es traducciones con voceo, por ahí impacta porque estamos tan acostumbrados a importar y a consumir algo de afuera, que creo que también lo que cuesta es conectar con lo nuestro. Y me pasa que me choca porque es como digo, el libro está hablando como hablo yo todos los días. Y ya como que para mi caso me pasa que hay un momento en el que se me rompe la ficción ahí, ¿viste? Y sí, pero está bueno que se vaya incorporando, ¿no? También para medio reivindicarnos, ¿no? Lingüísticamente frente a un colonialismo, ¿no? Lingüístico, porque nosotros no tenemos RAE, o sea, ellos tienen una RAE, pero nosotros no tenemos una Real Academia Argentina. Entonces, qué sé yo, esa es la única forma que tenemos como de pelear esa batalla, ¿no? Quería decir una cosa, a mí hay algo que igual de las traducciones que siempre me llama la atención es cuando, por ejemplo, es una historia que está sucediendo en Nueva York y hay tantos modismos españoles que parece que está sucediendo en Madrid. Y a mí eso me confunde. Creo que eso sí es algo que no está bien. Eso es muy confuso. Como que tantos modismos hacen que cambie directamente la historia. Entonces, eso para mí como sí es un problema y que siempre me llamó la atención de los libros traducidos. Bueno, pienso en digamos un traductor polémico, si lo vamos a mencionar en el mundo de los traductores, que es Borges. Que él decía siempre, ¿no?, que cuando uno leía un libro traducido, leía otro libro, no el libro del autor. Si uno quería leer Crimen y Castigo, tenía que leer en ruso, no leer la traducción. Hace poco, además, estuve viendo que salió hace unos días una charla entre Eugenia Sicabo y 3 traductores argentinos, no sé si la vieron, para Futurock, que son Fondebrider, Batistón y González Capria, que decían algo que a mí me dejó como tecleando, que la traducción que hace Julio Cortázar de Edgar Allan Poe es mala. Yo digo, ¿cómo que es mala? Si es la que yo leí, para mí era maravillosa. Y decían que era porque Julio Cortázar es mejor escritor que Edgar Allan Poe, entonces es como que lo adorna un poco. Y bueno, pienso en lo que decías, que quizás, bueno, tendríamos que empezar a pensar que al leer una obra traducida estamos leyendo otra obra que no forma parte de la esencia de lo que quiso decir el escritor. No sé, la tiro. Pienso que justamente Borges ha hecho cambios muy sustanciales en muchas de las obras que escribió. Y bueno, que quizás cuando la traducción se hace a partir de un escritor y no de un traductor, se ponen en juego un montón de otras cosas que no se ponen en juego cuando la obra es traducida por un traductor, digamos, por un traductor profesional. Sí, creo que ahí hay que hacer medio como un control de ego, quizás, como traductor. A nosotros en la carrera, por ejemplo, nos decían, el traductor es un segundo autor. Vos estás reescribiendo un libro en otro idioma. Con todo lo que eso implica, ¿no? Adaptar expresiones, chistes, juego de palabras, todo, ¿no? Y sí, uno como traductor en realidad lo que tiene que hacer es, por ahí te dan ganas de decir, ay, esto para mí suena mejor si lo explico así, pero si vos decís, pero el autor no lo está diciendo, no lo está adornando, no está haciendo así como florido, sino que está haciendo por ahí más simple. Entonces tenés como que bajarte, ¿no? Como medio apegarte al texto. También por eso a veces se critica mucho el tema de la fidelidad de un texto, ¿no? Es una línea muy fina. A veces hay que hacer sacrificios en una elección de palabra, de frase, porque a veces hay cuestiones lingüísticas que son intraducibles o son mucho más complejas. Pero lo importante es eso, quizás como traductor, saber hasta dónde podés empujar y hasta dónde podés ceder. Me interesa lo que decís del ego. Mi lectura, paradójicamente, es desde como una lectora, no como traductora. Yo pienso que tiene que haber cierta fidelidad desde ya, pero también tiene que haber una voz propia.
porque en esa voz propia creo que eso, no sé, ponerlo como en un segundo escritor, no, pienso que es como otro arte, es como otro tipo de creatividad, donde hay algo que tiene más que ver con el sentir las palabras. Quizás el que escribe siente otras cosas, para mí el que traduce siente las palabras, y en ese sentir hay un montón de creatividad y hay un montón de cosas que pasan bellísimas con el lenguaje, sobre todo las lagunas, las cosas que no son directamente traducibles, que no... Esta cosa de intérprete, que es lo que a mí más me gusta del lenguaje. Yo soy una persona que hablo castellano, hablo inglés, hablo portugués, y cuando uno empieza a conocer muchos idiomas, empiezas a encontrar, no sé, cuestiones de poder, por ejemplo, que hay en el propio lenguaje, cuando uno habla otros idiomas y decís, pará, en este idioma se dice esto de esta manera, esto quiere decir que... Entonces, eso, si es una persona que te gusta la lengua, los idiomas, es bellísimo. Entonces, como valorizar ese trabajo que hace que... Bueno, sí, por eso tiene que haber fidelidad, pero también tiene que estar esa presencia, pero desde un lugar que no es el ego, sino que es como yo me distingo de la persona que escribe porque yo hago otro trabajo, hago otra cosa. Sí, con lo del tema de ego me refiero a quizás como traductor no pisar al autor original, porque también es eso, O ponerte como, no, a mí me gusta más esto, entonces voy a ir por este lado. Bueno, no. Claro, o sea, Borges sacaba párrafos. Entonces sacás párrafos, no sé cuántos, no estás leyendo el mismo libro cuando lo lees traducido, porque te faltan partes. Y obviamente Borges, con la eminencia que es, se lo perdonamos, porque es Borges. Pero hoy quizás no tanto, porque uno se daría cuenta, che, no hay conexión. Y quizás él también, desde el lado de autor, él tenía como... hacer una curaduría del texto para decir, bueno, yo sé qué párrafos sacar para que sea coherente. Aún así no es el mismo texto que estás leyendo. Claro, más que un trabajo de traducción sería una reescritura, quizás. Claro. ¿No? Igualmente yo pienso que hoy en Argentina el mundo de la traducción está en un apogeo. La verdad que las traducciones argentinas son muy buenas. A mí como lectora también y como creadora de contenido me gusta, por ejemplo, que el traductor empiece a aparecer en la tapa de los libros. Me parece como un reconocimiento fundamental. Y cada vez más intento algo que antes no lo hacía. Yo le digo, quizás porque como en mi formación como lectora el traductor pasaba siempre como un poco desapercibido por estas malas traducciones con las que me formé, pero hoy estoy intentando cada vez más hacer el reconocimiento de esos traductores. Incluso, por ejemplo, me preocupo por buscarlos y etiquetarlos cuando hago una reseña. Así es como pude charlar con varios que la verdad que siempre están como muy predispuestos a charlar. Y quería preguntarles a ustedes, como creadoras de contenido, ¿cómo buscan visibilizar a la figura del traductor? Yo en mi caso muchas veces para los clubes de lectura entrevisto a los traductores o a las traductoras directamente. Yo siempre hay una instancia del club de lectura que es una entrevista con la persona que escribió el libro, pero después trato de hacerle o algunas preguntas puntuales, quizás no es una entrevista que dura 1 hora y cuarto, 1 hora y media, pero sí trato de hacerles algunas preguntas, sobre todo cuando yo pongo el foco en mi lectura en esas cuestiones que tienen que ver con la traducción o cosas muy puntuales que yo sé porque sé ese idioma al que fue traducido el libro, traducido el libro, digo, ¿cómo hiciste para traducir esto? Como que era justo por ahí el nombre del libro y lo tenías que llevar al castellano. Y hay cosas que me parecen muy interesantes de eso, del lenguaje y lo que decía antes, de esa búsqueda y de ese sentir del lenguaje y de que se entienda, pero a la misma vez esté la propia voz de quien está haciendo ese trabajo, que me parece muy interesante para preguntar, para charlar. Así que en mi caso, puntualmente, cuando tengo la posibilidad, les hago preguntas para que puedan también contar de su trabajo. Eso me parece re interesante porque aparte, me acuerdo antes cuando decías vos de lo creativo, ¿no? También desde el lado de la traducción, hay un montón de abordajes, como que también algo que se dice mucho en la carrera es, hay tantas traducciones como traductores, porque si nos ponemos a traducir una frase, no sé quiénes acá estudian
traducción, o son traductores. Bueno, si todos traducimos... sí, bueno. Bueno, si tomamos, por ejemplo, The Boy Who Lived, de Harry Potter, muchas van a traducirlo de forma diferente, no va a haber una frase exactamente igual. Entonces también es, aparte porque no es una ciencia exacta, claro. Eso es lo bello también. Y ahí abordaje, eso se lo peleo a mi profesor de la residencia que me dijo, no, el traductor no tiene voz. Y yo, sí, vos podés abordarlo desde el lado de la mirada de, ¿qué es lo que quiero comunicar? El estilo del autor original, quiero acercar la historia, quiero que el texto traducido cause el mismo efecto en el lector meta que en el lector de la lengua de origen. Así que es posible tomar distintos caminos. ¿Y cuál es la pregunta que ya me olvidé? ¿Cómo buscas visibilizar a la figura del traductor en tus redes? Más o menos lo mismo que dijo Ro de también dar créditos como mínimo, ¿viste? Porque no hay que invisibilizar la tarea. Si tenemos el libro en español o en el idioma que sea el original, es gracias a que alguien trabajó sobre ese texto. Si no, no sería posible. Entonces, mínimo los créditos como que se merecen. Y estaría bueno que se vea más todavía en el traductor en tapa. Quizás también regalías, quién sabe. Y también en mi caso lo que yo hice durante un tiempo fue mencionar aspectos de la traducción. Por ahí no lo hacen en un posteo, sino en historias como para poder tener un diálogo más directo con el público. Después me jugó una mala pasada porque me dijeron, por favor, no lo hagas más. De una editorial me dijeron, estás arruinando el negocio. Y yo, bueno, está bien. Y no lo hice más. Pero... porque está interesante. Porque está interesante más que... O sea, primero, yo en ese momento yo era estudiante. Recién arrancaba la carrera. Entonces a mí me ayudaba a ver, qué haría yo diferente en el texto. ¿Qué le cambiaría? O me doy cuenta de si hay un error o no. ¿Cómo lo corrijo? Y también lo que hago es, por ahí miro traducciones y hay frases que yo, cuando las tengo que traducir, me trabo porque me quedo en blanco y por ahí cuando la escucho o la veo en otro libro, como que me la anoto. Tengo un cuadernito donde me anoto todas de soluciones de traducción. Por digo, si me vuelvo a encontrar con esta frase, al menos puedo volver acá y tener una referencia y después veo si la modifico o no, pero al menos para poder pasar ese momento de brain freeze, ¿viste? Como que te quedás con el cerebro en blanco y yo, en mi caso, yo no puedo seguir. Como que hasta que no resuelvo eso, no puedo continuar con el texto. Me quedé pensando en estos que mencionabas de que los traductores tienen una voz propia, que no es una ciencia exacta. Y voy a aprovechar para meterme en un tema candente, que es el tema de las traducciones con inteligencia artificial, que se ve mucho también, nosotros en redes sociales lo vemos mucho. Y yo creo que justamente hablando también de esto que decíamos antes, no solo de la voz propia, sino del trabajo de creatividad que le pone el traductor a la obra traducida, eso nos hablaría de que hay un ojo humano ahí que debería ser irreemplazable, no lo sabemos porque la inteligencia artificial avanza de una manera que, bueno, por ahora parecería que se dedica a hacer un trabajo mucho más literal de lo que lo haría un traductor. Y la pregunta de rigor es si ustedes sienten que corre riesgo el rol del traductor a través del avance de las redes de la inteligencia artificial. O sea, ahí nos metemos en un tema que es el tema a nivel antropológico y sociológico hoy en día, que es la inteligencia artificial, con lo cual no es tan fácil el abordaje, ni mucho menos, ni lineal, ni claro, porque estamos como en el epicentro del problema. Bueno, no sé del problema, pero de la cuestión. Entonces, como que es difícil hacer un análisis. Bueno, se puede hacer un análisis, pero es importante tener en cuenta que lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Yo pienso que están en riesgo un montón de cosas con la inteligencia artificial. Una de ellas puede ser esta, pero estamos todos en riesgo y todas las profesiones directamente. Y sobre todo las que tienen que ver con la escritura, el lenguaje, el pensar. Entonces, para mí la inteligencia artificial
es una herramienta nueva con la que tenemos que ver cómo lidiamos y aprender a lidiar. En este momento, para mí es fundamental aprender a lidiar con eso. No, lo que para mí no hay que hacer es rechazar, porque esto es inevitable. Entonces, si vos rechazás, es peor. Entonces, sí creo que, de vuelta, como decía antes, el lenguaje no es la literalidad, esto equivale a aquello. Hay algo que también se ve mucho en la traducción, que es entender la lengua. Y la lengua no es nada más una palabra. Hay un montón de matices que están en el lenguaje y en la interpretación de ese lenguaje, que yo creo que es lo que hay que resaltar, que eso viene de la humanidad, y distinguirte de una inteligencia artificial. Entonces ahí empieza a ser una herramienta que me va a mejorar mi vida o mi traducción en este caso, o a mí como lectora que soy la que lo leo. Donde yo puedo tener ese tiempo para mejorar esos aspectos que tienen que ver con la humanidad y con esas lecturas que son más entre líneas, de un conocimiento, de porque yo sé ese lenguaje, porque lo mastico, porque lo tengo ahí presente. Entonces ahí sí se puede usar como una herramienta para mejorar este otro aspecto. Pero bueno, el desafío es mejorar ese aspecto. Es como resaltar esa parte más de humanidad. A mí me pasa que algunas veces leo un libro en el idioma original y después lo leo en castellano. Por ejemplo, lo leo en portugués y después lo leo en castellano. Y cuando lo leo en castellano digo, no, acá hay algo que se está perdiendo. Acá, y alguien que no sabe ese idioma no lo entiende. Y acá lo que se está perdiendo, y no tiene que ver, sí, esta palabra se traduce igual, está bien, pero te está faltando algo de ese idioma que vos realmente no lo terminaste de captar. Entonces, ese es el punto, y es muy intangible, es casi imperceptible, pero que si vos tenés acceso a eso, sabés dónde está. Y pienso que una inteligencia artificial, por lo menos por ahora, a ese punto no llega. Entonces, para mí, en general, hablando de inteligencia artificial, hay que resaltar la humanidad. Pero bueno, ahí es la cuestión de cada una y cada uno, qué es lo que a mí me distingue como ser humano. En este caso puede ser en tu profesión. Entonces, ese es el mayor desafío para mí, como distinguirnos como humanos, pero hay que entrar en esa búsqueda, como que quizás antes era, hay que ser una máquina, el que traduce más, bueno, ahora no necesitas ser una máquina, al revés, necesitas ser un buen ser humano. Entonces, ese para mí es el mayor desafío y el cambio de paradigma hoy en día. Yo creo que la cuestión es que la IA es perfecta, y ese es el problema, que es perfecta, nosotros no. Entonces, una IA, como decimos, los matices no los capta, y quizás referencias, cosas que están entre líneas tampoco. Entonces, solamente la interpretación de un ser humano es que lo que logra eso. Ya está pasando en algunas editoriales en el mundo, creo en Arlequin en Francia y HarperCollins en España, que están implementando la traducción automática, y ya lo único que me da esperanza es que veo que en el público hay rechazo. Primero, porque no se sabe hasta dónde hubo una implicancia o jugó un rol una persona. Porque no sabemos si en realidad hubo un traductor que actuó de corrector o un editor que corrigió cosas, pero aún así, si vos trabajás como editor-corrector, no ves desde cero nacer el libro, vos ves partes y ves por encima, y hay cosas que se te van a pasar. Y de nuevo, una traducción hecha por IA tampoco es perfecta, porque quizás no es lo que el libro necesita. Y como digo, sí me da como esa alegría o esa esperanza de decir, bueno, no todo está perdido, porque justamente es justamente una cuestión de moral también, que el rol de la IA, porque como estás justamente quitando tantos trabajos, está corriendo a muchas personas de ciertos roles que la gente se pone en contra de eso, entonces directamente no lo consumen. Claramente, una editorial prefiere ahorrarse unos cuantos dólares en una traducción de calidad, pero después quizás le sale el tiro por la culata, porque al fin, si la gente no compra ese libro, al final te conviene invertir más para tener una traducción de calidad. Y también como lectores es nuestro derecho a pedir una traducción de calidad. Mira, me anoté tu frase, que a lo mejor no es lo que el libro necesita, ¿no? Y pienso que
De la misma manera que las redes sociales han irrumpido dentro del circuito del libro de una manera ya irreversible y ha cambiado las formas de leer, creo que con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Y a mí el miedo que, no sé si el miedo, pero sí la preocupación que me genera es que en este circuito que está cada vez más acelerado de producción de libros y de venta rápidamente al público y de colocación a través de las redes sociales y demás, no sea esa como esa inmediatez por todo lo que termine propiciando que la inteligencia artificial ocupe cada vez más roles dentro del circuito del libro y de la vida en general. Sí coincido en que efectivamente es una herramienta y que uno lo tendría que ver así. También creo que quizás va a llegar un momento en el que el trabajo humano y creativo va a ser mucho más valorado porque no va a estar en ese dentro o sea, absorbido por la inteligencia artificial. Bueno, cosas que me fui anotando. Y les voy a avisar que dentro de un ratito vamos a abrir las preguntas al público. Así que se van anotando cositas y demás, porque después quiero ver muchas manos levantadas. Porque después cuando yo pregunto si alguien tiene una pregunta, dicen que no. Así que para ir cerrando, me gustaría preguntarles, hablando también un poco de lo que es la inmediatez en las redes sociales y demás, si eso quizás no atenta a que la figura del traductor quede un poco desdibujada, ¿no? en los espacios siempre acotados que tenemos para hablar, y cómo podría el traductor sumarse de otra manera al circuito. Yo pienso que ahora, por ejemplo, participan mucho en entrevistas, en conversaciones, en talleres y demás, y cómo podría eso ayudar a visibilizar su rol dentro de las redes sociales. El traductor se dice que es bastante solitario, ¿no? Trabajamos desde casa con una computadora y ya, o sea, no tenemos, o sea, yo no veo gente hace como un mes, más o menos. Pero creo que también, si queremos, como en todos lados, ¿no? Como en cualquier aspecto, si queremos que nuestra lucha, nuestro trabajo se visibilice, tenemos que nosotros hacer que se visibilice, o sea, hablando, o sea, como en entrevistas, hay un podcast que escucho yo que se llama En Pantuflas, que son dos traductoras, y son dos traductoras hablando de temas de traducción, o entrevistando a otros traductores de distintas áreas, ¿no? De doblaje, de subtitulado, literarios, técnicos, públicos, son como bastante variados y está bueno también para tener un acercamiento a distintas especialidades, y justamente al entrevistar a esa persona, es como cuando, no sé, a un actor de doblaje vos escuchás la voz, solamente lo conoces por la voz, pero nunca le viste la cara. Y cuando lo ves en persona o lo ves en una entrevista es como que, ¡fua! Tipo se sacó la máscara, ¿viste? Los Simpsons. Claro. Entonces es como, claro, decís, y ya como que el libro y la traducción pasa a ser algo distante o ajeno, sino que ya le podés poner nombre y cara. Yo creo que la era de la inmediatez en la que vivimos claramente va totalmente en contra de la literatura, eso desde ya, porque la literatura es imposible hacerla inmediata. Uno puede mostrar mucho libro, recomendación, pero la lectura en sí es una actividad que es imposible hacerla de manera inmediata. Requiere mucho tiempo, requiere concentración, imaginación, y va totalmente en contra de cómo vivimos hoy en día. Por eso la gente cada vez lee menos y los que leemos mucho también leemos menos. Entonces es difícil. Es difícil porque uno no puede ser ajena al mundo en el que vive. Eso por un lado. Sí pienso que también puede haber una resistencia cuando hay cierto nivel de conciencia y decir como, bueno, a ver hasta qué punto la novedad, y hoy en día las personas a veces leen en términos como de consumo, que para mí es también todo lo contrario a la literatura, como la cantidad de libros que leen. Leí 50 libros y tengo que ponerme un ranking, es como, a mí eso me choca un poco,
bueno, lo respeto, me parece perfecto, cada uno hace lo que quiera, pero pienso que también va en contra de lo que, por lo menos para mí, significa la literatura, y también pensando un poco lo que vos planteabas al principio, de que es un objeto que tiene, bueno, 1000 años, y esa ancestralidad, bueno, esa adaptación que el libro logró tener a la historia de la humanidad, no me parece menor como concepto también, como para pensarlo y también para repensar la resistencia en cada época de la historia de la humanidad, como el libro ha subsistido, ¿no? A pesar de muchas cosas. Después, yo desde mi lugar, más allá de lo que dije, que puedo hacer alguna entrevista y qué sé yo, a mí, yo soy una apasionada del lenguaje en sí, pienso que es la herramienta que el ser humano ha construido para comunicarse, y eso ha hecho que podamos ser lo que somos como seres humanos y como cultura. Entonces, desde mi lugar siempre trato de abordar el lenguaje, qué significa, y entonces desde la lectura de un libro es esto, qué palabras se usaron, qué palabras no se usaron, qué expresiones, el peso de esa expresión. Sí, también en el marco del análisis de un libro, bueno, esta traducción, decir, esta traducción no es buena, y que todos hablemos de por qué no es buena y por qué no es tan dura la lectura. Entonces, es más desde un lugar quizás más sociológico mi análisis, pero es desde ese lugar de una persona que se centra mucho en esto, en el lenguaje como herramienta, como la herramienta de los seres humanos, y donde las palabras importan y mucho. Cada palabra que se dice, cómo se dice, y desde la flexibilidad, como ese es mi aporte, digamos, como siempre poner un poco el ojo en el lenguaje y la importancia del lenguaje, porque me parece que también hay que defenderlo, defender también la adaptabilidad del lenguaje. Estoy totalmente en contra de las personas que tienen una postura dura del lenguaje es así, asá, de la RAE, de un montón de cosas. No estoy nada de acuerdo, me parece que es una herramienta que nosotros creamos y que nosotros podemos cambiar todas las veces que querramos. O sea, que esa es un poco lo que yo pienso respecto de eso. Excelente reflexión y coincido en todo. Bueno, tenemos 8 minutos para que charlemos, así que si alguien quiere hacer una pregunta, es ahora. Ocacha para siempre, ya tenemos una mano levantada, me encanta. Hola. Justamente retomando, coincido plenamente con que el lenguaje no solamente es que lo creamos nosotros, nos representa a nosotros. El lenguaje es identidad. Y entonces, enfocado desde ahí, quería preguntarles, ellas que están más en contacto con las editoriales, sobre todo en España, ¿cómo ven el tema del lenguaje incluyente? Que tiene que ver muchísimo con identidad y con lo que el lenguaje puede transmitir más allá de lo que es la regla gramatical. Yo creo que el lenguaje lo hace la gente. La RAE no se hizo, por ejemplo, vamos a poner reglas como si fuera tipo una fórmula matemática, sino que se tomaba también de la clase alta. Entonces hicieron reglas, ese es el estándar, la clase alta. Eso llevó a que minorías se eliminaran. Pero no quiere decir que esté mal que se hable. Si ya con que haya una persona que diga una palabra, esa palabra existe, ya está suelta en el mundo. Entonces, si hay personas que se sienten identificadas con el lenguaje inclusivo, es válido y tienen que ser reflejadas. Es cierto que en lo que es por ahí en la estandarización de los textos, por bajada de línea no se permite, a menos que, porque yo ya lo he visto en traducciones, cuando hay personajes que son no binarios, ahí sí se empieza a utilizar. Y me pareció como muy copado ver eso, porque antes por ahí se hace como una más como sanitización del texto para ocultar eso que es como vulgar, y no. Entonces que aparezca en un texto también valida, ¿no? Y también es lindo porque quien se siente representado como una persona no binaria puede, al ver eso, se siente como identificada, reflejada también y validada. Desde ya adhiero a que es importante la representatividad en todos los aspectos y en todas las expresiones artísticas.
pienso también que estamos en un momento así quiebre y de cambio, lo cual incomoda a muchas personas, pero yo estoy a favor de incomodarme. A mí no me importa, obviamente, yo estoy leyendo un libro y a veces aparece, sobre todo libros de ensayo, con la X o la E, y a mí se me traba. Bueno, que se me trabe hasta que se me deje de trabar. Como que a mí no me importa leer libros que me incomoden, desde el tema que estoy leyendo, desde la prosa y desde las palabras. No sé, vuelvo a repetir, para mí el lenguaje es algo vivo, entonces, bueno, será cuestión de experimentar y ver qué nos pasa también con eso. Como no me gustan las posturas fijas en nada y menos en esto, que es el habla. Sí, yo creo que estando también en un tiempo que es muy de ebullición de todo, yo no sé si todas las editoriales, porque tu pregunta era, a lo mejor sí, nosotros sabíamos si las editoriales, claro, yo no sé si todas las editoriales están hoy dispuestas a ser incorrectas en ese sentido. Yo creo que depende mucho de cada una. Hay algunas que sí y otras que no. Pero eso también viene de parte de los escritores, ¿no? Hay escritores que se animan a ser disruptivos y hay otros que no, que prefieren ir a la comodidad. A mí también como lectora yo siempre busco salir de la zona de confort porque si no me parece que uno termina consumiendo un paquete fácil de digerir y que termina en eso. Y sin embargo después uno lo que siempre termina recordando es la lectura que termina disruptiendo en uno, ¿no? Digamos. Bien. Perdón, vale aclarar que quienes más se impactan por el uso del lenguaje inclusivo son las personas que no se dedican a algo relacionado con el lenguaje. Es cierto. Porque al menos en mi facultad, todos justamente traductores, todos lo incorporamos enseguida. Los docentes, los alumnos, habían pancartas, en textos. Había un texto académico que yo leí que estaba escrito en lenguaje inclusivo también. Entonces, me genera como esa duda. Digo, ¿por qué si nosotros que trabajamos con el lenguaje nos impacta menos y somos menos reticentes a incorporarlo que las personas que no? Yo pienso que tiene que ver porque cuando uno tiene, por ejemplo, conocimiento de un solo lenguaje, es lo que yo decía antes, vos no sos tan consciente de lo que se juega en cuanto a poder, por ejemplo, porque hay lenguas donde no hay género, o el género, o sea, el puente es la puente. Entonces como que cambia todo, entonces como vos ustedes están por ahí acostumbrados, una persona que habla más idiomas está acostumbrada a eso, es consciente, entonces, bueno, si en otros idiomas existe, ¿por qué no puede existir en este también? Como que por ahí, no sé, me imagino que quizá tiene algo que ver con eso. Bien, una última pregunta. Levantó primero, sí. Hay que ser rápido acá. Hola, Hola, ¿qué tal? muchas gracias por sus palabras. Quería preguntarles y también hacer un comentario con respecto a lo de la IA, ¿no?, que mencionaban. Primero, siento que se habla mucho sobre lo desconocido, ¿no?, con la IA. Estamos como medio metiéndonos en que esto no sabemos qué va a pasar, estamos como cómo será nuestro futuro, y la realidad, al menos desde mi punto de vista, es que esto ya pasó. No me voy a ir muy lejos, o sea, pasó la década pasada con otras plataformas. Voy a puntualizar sobre el caso de Spotify, que es, bueno, algo que me interesa en particular, que empezó de manera muy similar a lo que está pasando ahora con la IA, nada más que con otro tipo de arte. ¿Cuál es el problema? Que yo es lo que no veo que tenemos, por suerte, digamos, en el caso de los traductores. Los músicos no están asociados. Los músicos están demasiado dispersos. Y eso dio lugar a que las discográficas, los sellos, las grandes empresas hagan acuerdos por detrás del público, digamos, con Spotify, y se empieza a armar una maquinaria de nuevo en donde va a estar siempre presente la lucha de clases, ¿no? O sea, vamos a estar constantemente en eso. Lo que veo es como, bueno, tenemos que, justamente, con esto que hablan ustedes, de la visibilización, de empezar a utilizar los medios, ¿no?, de las redes sociales, para agilizar justamente esta cuestión más colectiva, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos haciendo acá, o sea, sentirnos parte de esto.
Porque si no, va a pasar lo que está pasando hoy con los músicos, que es todos subiéndose a estéticas que no los representan para sobrevivir, para comer, publicar cosas todos los días, viviendo horas como exageradas, rutinas como muy saturantes. Y eso, o sea, ¿qué piensan? O sea, ¿cómo lo viven ustedes desde las redes sociales, ¿no? Con el tema de lo colectivo, del trabajo colectivo? Eso. Me mareé un poco con la pregunta, pero bueno, voy a intentar responder. A ver, como digo, yo veo bastante rechazo, sobre todo asociado a la traducción y al diseño gráfico en redes. Entonces está bueno saber que hay una comunidad que te respalda, ¿no? Que te ayuda en esa forma de decir, bueno, consumen tu trabajo hecho por vos en vez de ir a la IA. Pero también es inevitable, ¿viste? En cualquier, a veces una foto, aunque sea para una reseña, por ahí le haces, bueno, me haces un fondo y se lo mandás. Pero creo que una de las formas en las que se podría quizás evitar en ámbitos profesionales, porque para hacer una tarea del colegio por ahí no vas a contratar a un diseñador gráfico para que te haga una cartulina, pero en ámbito profesional quizás desde lo contractual se puede poner alguna cláusula que diga yo no autorizo, como autor por ejemplo, puedes decir yo no autorizo a que se traduzca mi libro con IA, no autorizo que se use inteligencia artificial generativa, creo que se usa así, generative, bueno, para traducir el libro. Y ya ahí como que le cerrás la puerta a que se implemente. Creo que es una de las formas más pacíficas de las cuales se puede combatir. No sé qué se te ocurre a vos. No, pienso que hay una tendencia a todo sea muy homogéneo hoy en día en general, exacerbado por la inteligencia artificial, y que culturalmente estamos entrando en una fase, a mí me parece aburridísima, entonces, bueno, me parece que, vuelvo a lo que decía antes, hay que rescatar qué te hace, no solo que te hace humano, sino que te hace individuo, que te separa de los demás. Ese es el punto para mí neurálgico de hoy en día, porque rescato lo que vos decís, de que hoy en día la gente hace lo que tiene que hacer para poder ser parte de, y a mí me parece terrible. Entonces la búsqueda creo que tiene que ver con, debería tener que ver con qué me distingue de una máquina y qué me distingue del resto. Bien, nos hemos quedado sin tiempo, así que muchas gracias y vamos ahora. Sí, apláudannos. No, listo, perfecto, entonces. Gracias a todos por venir.